comenzar de una manera diferente. Voy a hacer referencia a un personaje que lo traje en una diapositiva para que ustedes lo vean. Puedes ponérmelo ahí. Ese personaje se llama Ronnie Coleman. Muy parecido, lo más parecido posible a Raulín. Ronnie Coleman fue un fisiculturista de Texas, de los Estados Unidos, en Texas, y fue un hombre que tuvo unos resultados impresionantes en esa disciplina deportiva. Dice que los estudiosos del deporte que llegó a alcanzar, o sea, los que siguen esa clase de deporte, dice que pudo alcanzar 8 veces ser campeón del Mister Olympia, que es uno de los eventos más connotados de esa disciplina. Un hombre con un físico extraordinario, 1,80 de metros de estatura y 134 kilogramos de peso. Impresionante. Dicen los que lo podían ver en sus rutinas diarias que él llegaba a hacer sentadillas, o sea, con sus pesas encima, podía agacharse haciendo cuclillas profundas con un peso de 270 kilogramos. Imagínense, 270 kilogramos se ponía encima y hacía una cuclilla profunda. Y eso lo estuvo haciendo en parte de su rutina diaria hasta que los médicos le dijeron que no podía continuar con esa actividad. ¿Por qué? Porque él había tenido un desplazamiento en uno de sus discos en la columna y también había tenido problemas en la cadera. Así que Ronnie Coleman no prestó atención a las recomendaciones de los médicos deportivos y continuó haciendo ejercicios, y es más que él incrementó el peso hasta que llegó a 350 kilogramos haciendo sentadillas con peso encima. Pues eso provocó que hoy él es un hombre que ha sido sometido a 10 operaciones. Puedes poner la siguiente diapositiva y ahí vamos a ver cómo está el estado actual de Ronnie Coleman. Ese es el hombre que acabamos de ver con las pesas. Es un hombre que ha sido sometido a 10 operaciones, 10 intervenciones quirúrgicas muy serias, y hoy depende de unas muletas y una silla de ruedas para poder moverse. ¿Por qué? Porque no hizo caso, no prestó atención a lo que los médicos le dijeron. Esa es una de las razones. Y la segunda razón es que no estuvo consciente de las limitaciones de su cuerpo. No estuvo consciente de cuáles eran sus limitaciones, y eso, por supuesto, provocó que se lesionara. Déjeme decirle que el alto porcentaje de atletas lesionados en el mundo del deporte es debido precisamente al sobreuso. Es una fatiga continua en el músculo. De hecho, algunos analistas han llegado a la conclusión que en el deporte, solamente en el deporte de natación, el 63% de los atletas se lesionan por cuestiones de sobreuso en el ejercicio. Y en las carreras, en el deporte de carrera, el 68% de los atletas también se lesionan por cuestión de sobreuso. ¿Qué es el sobreuso y cómo vienen esas lesiones? Pues bueno, esas lesiones se desarrollan cuando comienzan a ascender los niveles de esfuerzo fisiológico y cuando hay un excesivo entrenamiento y no se deja lugar al descanso requerido para que los tejidos y para que los músculos pues reposen, se regeneren y vuelvan a adaptarse al ejercicio que están acostumbrados a llevar. Entonces eso, por supuesto, trae una deficiencia y trae lesiones graves que afectan a los atletas. En otras palabras, para que nosotros podamos entenderlo mejor, es no estar consciente de sus debilidades. El no estar consciente de nuestras limitaciones, pues nos puede llevar a estar sumidos en un caos y en un deterioro paulatino y exponencial. Por eso nosotros vemos que continuamente en los deportes extremos suceden lesiones, accidentes y trágicamente también sucede la muerte. Por eso también vemos que en muchos retos, en challenge que hay en las redes sociales, que los adolescentes muchas veces se insertan dentro de esos retos, como echarse agua fría, tomar una cucharada de pimienta, cosas así absurdas, llevan como consecuencia fatalidades y desgracias. ¿Por qué? Porque no están conscientes de las limitaciones de su cuerpo, no están conscientes de sus debilidades, y eso, por supuesto, los lleva al caos. Bueno, pues la Biblia tiene mucho que decirnos respecto a este tema. La Biblia nos habla acerca de conocer y de la importancia de conocer nuestras limitaciones como ser humano, nuestras debilidades, porque eso nos va a poner en perspectiva, por supuesto, y eso nos va a ayudar a conocernos a nosotros y conocer más a Dios y reposar en Dios. De hecho, la Escritura nos
continuamente nos dice que nosotros somos débiles, que nosotros somos frágiles como seres humanos y que tenemos que depender de Dios. Hoy tenemos como ejemplo a un ser humano extraordinario, a un hombre que dedicó su vida a la obra de Dios, a las misiones, a proclamar el reino de Dios, a plantar iglesias. Dios lo usó para hacer milagros extraordinarios y me estoy refiriendo al apóstol Pablo. El apóstol Pablo estaba consciente de sus limitaciones y es más, Dios cruza una línea más grande. Dios muestra a través del apóstol Pablo que hay muchas limitaciones que Dios las deja y que Dios permite que estén en nuestra vida para nuestra salud espiritual. Y eso es lo que vamos a estar viendo en esta mañana en la carta del apóstol Pablo a los Corintios, en su segunda carta, cuando él escribe. En el capítulo 12 se habla de un aguijón. En el capítulo 12, versículo del 7 al 10, que es el texto que vamos a estar compartiendo, el apóstol Pablo dice lo siguiente. Lo voy a leer y ustedes después lo pueden revisar en casa. Dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, dice el apóstol Pablo, un mensajero de Satanás que me abofetee. Escuche bien las palabras, eso está interesantísimo. Un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor de Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y ahí está la clave. Es que conocer nuestras debilidades puede ser el punto de inicio de acercamiento a nuestra mayor fortaleza. Y cuando nosotros vemos, porque déjenme decirle que esto es un texto que ha traído millones de debates en el mundo teológico, porque algunos tienen una opinión respecto a ese aguijón que Pablo está hablando en la carne. Algunos dicen que era una enfermedad del cuerpo, otros dicen que eran los judaizantes, falsos maestros, que estaban ahí como aguijoneando, molestando su vida. Y hay diferentes criterios en cuanto a qué es el aguijón. Ahora, nuestro punto hoy no es definir cuál es el aguijón y de tratar de identificar quiénes eran, sino para qué y para qué Dios lo pone ahí y por qué Dios lo deja en la vida del apóstol Pablo. Pero mire la palabra aguijón. La palabra aguijón es sumamente interesante, es muy molesta. Porque es lo que está queriendo decir: esto me hace daño, esto me afecta, esto me duele. La palabra que se utiliza para aguijón es una palabra que estaba mostrando el mundo de la agricultura. Era como una fija afilada de madera que se utilizaba para los bueyes. Cuando usted iba con un arado, los bueyes se desviaban y con esa fija pinchaban a los bueyes para que entrara nuevamente en el surco y pudiera seguir el trabajo. Y ese aguijón muchas veces era molesto. Pablo dice: esto es una fija que me molesta, que me duele, y Dios la ha dejado para que yo esté consciente que soy débil y no me olvide que Él es Dios y que Él es soberano y que Él es el que puede todas las cosas. Así que ¿para qué Dios deja el aguijón? Bueno, pues se revela en el texto nos los habla claramente. Dice Pablo: para que nosotros no seamos intoxicados por el egocentrismo. Para que usted y yo, muchas veces Dios deja aguijones, debilidades en nuestra vida, para que no seamos afectados por el egocentrismo, por la altivez de corazón, por la arrogancia. Eso es lo que Pablo está diciendo. Ese es mi primer punto en esta mañana. El aguijón muchas veces y nuestras debilidades son una oportunidad para entender que no podemos exaltarnos, que no podemos llenarnos de egocentrismo. Si alguien tenía razones y motivos para llenarse de egocentrismo, amados, era el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, este mismo texto, está en consecuencia con un contexto que habla de las revelaciones que él tuvo. Fue un hombre que Dios le mostró grandes cosas. Dios lo llevó al tercer cielo. Dios lo llevó a su presencia. Él decía: si fue en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé. Pero conozco a un hombre
que fue llevado al cielo y le dieron palabras inefables. Escuchó palabras que no le son dadas hablar a hombre alguno. No las pueden entender. Eso es lo que Pablo está diciendo. Ese hombre soy yo. Así que tenía razones para llenarse de arrogancia, ¿sí o no? Un hombre que conocía más de 9 idiomas, un hombre que fue miembro del Sanedrín, un hombre que escribió más de la mitad del Nuevo Testamento, que fundó iglesias en toda la pauta europea, un hombre con un palmarés extraordinario. Sin embargo, Pablo ahora dice, me fue puesto un aguijón en la carne para que no me enaltezca sobremanera, para que no me llene de altivez, para que no me llene de soberbia, lo que nos hace entender a nosotros. Mira lo que dice el apóstol Pablo, para que no me exalte, versículo 7, para que no me exalte desmedidamente. Amado, ¿qué nos dice ese texto? ¿Qué nos dice esta escritura? Nos está diciendo que hay algo que Dios detesta, que hay algo que es execrable para Dios, que hay algo que Dios no tolera. Y eso que Dios no tolera es la soberbia, es la arrogancia. Dios no tolera la soberbia. Dios no tolera la arrogancia. De hecho, cuando vamos a la Escritura, nos va a decir la Escritura, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que Dios resiste. Dios resiste a los soberbios. Dice la Escritura, Salmo 138 dice, Jehová es excelso y a los soberbios, dice, resiste y está lejos de ellos. Pero tanto Pedro como el apóstol, como también Santiago en el Nuevo Testamento, entonces dice, Dios da gracia, Dios da favor a los humildes y a los soberbios y a los altivos. ¿Qué hace con ellos? Los mira de lejos. Amado, Dios no resiste a los soberbios. Entonces Pablo dice, pero prefiero tener esa molestia, estar consciente de esa debilidad para ser agradable a Dios, para ser olor grato delante de su presencia, para tener comunión con Él, porque no quiero verme alejado de Él, no quiero salirme de Él. Él es todo para mí, como cantábamos hace un rato. Él me basta. Y mi corazón se llena de gozo, de regocijo y de satisfacción plena cuando me encuentro con mi Creador. Y entonces tratar de vivir de manera egocéntrica es alejarme de Él, es vivir independiente de Él. Y eso no nos lleva a ningún lado, amado. ¿Usted sabe por qué Dios detesta tanto la soberbia y la arrogancia? Porque esa es la misma naturaleza del diablo. El hombre arrogante está tomando parte de la naturaleza del enemigo, del mismo Satanás. La arrogancia fue lo que hizo que Satanás se convirtiera en un diablo. Él era un ángel de luz. Él era Lucifer, un ángel de luz. Todos los tamboriles del cielo fueron creados para el día de su creación. Fueron reservados para el día de su creación. Encargado de la alabanza en el cielo. Por eso hay que tener tanto cuidado con la alabanza, los grupos de alabanza. Porque hay un dicho por ahí que dice que cuando el diablo lo botaron del cielo, cayó en el grupo de alabanza de la iglesia. Hay que tener cuidado con eso. Entonces, estaba creado para la adoración a Dios. Solo Dios por encima, Él abajo. Él era el 2. Ahí, bueno, después de la Trinidad, estaba ahí. Sin embargo, se enalteció su corazón hasta que se halló en ti maldad, dice la Escritura. Se llenó de ego y dijo, voy a subir a lo más alto y me sentaré en el trono de Dios. ¿Qué estaba queriendo hacer Satanás? Convertirse en Dios. Y cuando hay un corazón arrogante, ¿qué es lo que está diciendo ese corazón? Está proclamando a viva voz, yo soy el Dios de mi vida. Yo soy el soberano de mi vida. Yo soy el que dirijo mi vida. Mis pasos son por mí. Voy para allá, hago esto, hago aquello. Y nunca está la palabra si Dios quiere, si Dios lo permite. Por eso, cristiano, usted tiene que involucrar a Dios aún en su manera de hablar, porque eso va a establecer convicciones en su mente y va a aclarar conceptos. Porque he oído cristianos que dicen, mañana voy a hacer esto, mañana voy a hacer aquello, voy a emprender tal negocio. Tú vas a emprender tal negocio si Dios quiere. Tú vas a hacer aquello si Dios así lo quiere. Tú vas a tener tal proyección y tal proyecto si Dios lo permite. ¿Cuántos dicen amén a eso? Aleluya. Si Dios lo permite. Entonces, hay gente que dice, mira, hay que ser humilde porque a Dios, a los soberbios no los usa. ¿Quiere que te diga algo? Te voy a decir algo. Dios usa también a los soberbios. Dios usa también a los soberbios y también usa a los humildes. Ahora hay una diferencia, y se la voy a plantear ahora. Dios usa a los soberbios, a los altivos, pero humillándolos para exaltar su nombre. Bueno, de hecho dice, me fue dado un mensajero ¿de quién? De Satanás. Era un demonio. Dios estaba usando a un demonio para limitar a Pablo. Al final el diablo pensaba que le estaba haciendo daño a Pablo, pero solamente estaba haciendo lo que Dios quería que se hiciera. ¿No? ¿Entiendo lo que estoy diciendo? Job fue puesto a prueba. ¿Y quién permitió que llegara el diablo a su vida? ¿Quién fue?
Dios le dijo, ok, dale, tócalo, pero sus limitaciones, porque aquí el que manda soy yo, que no se te olvide eso, Satán. Aquí el que manda soy yo. No puedes tocar su vida porque me pertenece. Pero dale, tócalo. Entonces el diablo dijo, wow, voy a acabar con su vida. ¿Cómo terminó? Exaltando la grandeza de Dios, mostrando la integridad de Dios. Así que cuando Dios quiere usar al diablo para bendecirte, también lo usa. Ahora, muchas veces Dios usa al arrogante, pero ¿qué? Humillándolo para que su nombre sea exaltado. ¿Tenemos ejemplo en la Escritura? Sí, tenemos ejemplo en la Escritura. Faraón ya estaba lleno, intoxicado por el egocentrismo, ¿sí o no? ¿Lo usó Dios? Sí, para demostrar al mundo entero que no hay Dios como el de Israel. Para demostrar al mundo entero que Él es el soberano del universo y que cuando Él tiene un propósito con su pueblo, no hay faraón que pueda estorbarlo. Sennacherib, Nabucodonosor, toda esa gente arrogante lo que hacen es demostrar que Dios es grande y que Dios está por encima. Hitler haciendo campos de concentraciones y acabando con los judíos y con los hebreos y matándolos y devastándolos y quemándolos vivos. ¿Qué demostró? Bueno, que Dios es soberano, porque ahí está Israel, más próspero que nunca, y el que lo bendice será bendecido. Y es el pueblo de Dios. Entonces, amado, contra Dios no se puede. Contra Dios no se puede. Entonces el que se enaltece sí va a ser un instrumento en las manos de Dios, pero tú escoges qué tipo de instrumento tú quieres ser. Si quieres que Dios te humille para que su nombre sea exaltado, o Dios usa también a los humildes exaltándolo para exaltar su nombre también. Para exaltar su nombre también. Él utiliza esa materia prima de humildes, de hombres que se consideran insuficientes para hacer grandes obras. Que había gloria en 300 hombres enfrentando a un ejército de Madián, de la tribu del oriente y de los amonitas. Había gloria en eso. Dios le dijo, déjame 300 hombres, Gedeón. Pero para que mi poder se manifieste en la debilidad, en la fragilidad de ese ejército, es imposible que puedan acabar con un ejército tan grande aliado con 300 hombres. ¿Quién puede hacer el milagro? Solamente la mano de Dios. ¿Qué había competencia? Escúchenme bien. Había rivalidad. Cualquiera le apostaría a Goliat y olvidaría a David, ¿sí o no? Eso estaba claro, eso era una pelea ganada. Ahí viene un pequeñito con una onda, con 5 piedras en una bolsa pastoril. ¿Quién puede enfrentar a un gigante que está entrenado para matar? Que está deseoso de matar, que sabe lo que es el calor de la guerra. Pero así es Dios. Él escogió lo vil, lo menospreciado, lo que no es, para avergonzar a lo que es. Ese es Dios. Se glorifica en mi debilidad, en mis limitaciones. Él se glorifica. Así que yo no me tengo que alterar si en algún momento, amado hermano, yo estoy limitado y soy minoría en medio de una circunstancia adversa y en medio de una problemática aguda. No me importa, porque aunque parezca físicamente que tú eres minoría, tú y Dios, o Dios y tú, son mayoría. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Entonces, sabiendo que soy limitado, ese es el punto de inicio a entender que mi debilidad es mi fortaleza. Porque me impide confiar en mis habilidades y en mi fuerza y me mantiene humilde, siendo un instrumento de gloria en las manos de mi Creador, en las manos de mi Dios. Así que el primer elemento que podemos ver en esta mañana es que las debilidades que Dios permite que estén en nuestra vida nos ayudan para que no nos intoxiquemos con el egocentrismo. Número 2, nos permiten desarrollar una completa dependencia en Dios. Cuando estamos conscientes de lo débiles que somos, eso va a permitir que usted y yo tomemos conciencia de que nada somos sin Él. Nada, absolutamente nada somos sin Él. Entonces, ¿qué va a pasar? Que nos va a acercar a Dios y vamos a depender de Dios. Cuando creemos que nosotros podemos resolver todas las cosas y obtener todas las cosas a partir de nuestro esfuerzo, a partir de nuestros recursos, amados, eso termina en la fatiga, en la frustración. Terminamos en un revés tras otro, en una angustia tras otra, en una decepción tras otra, porque hay una máxima que tú y yo no podemos variar. Y es que lo que dice el Señor Jesucristo: separados de mí, nada podréis hacer, nada pueden hacer. Ustedes fueron creados, yo fui creado para depender de Dios. Contrario al mensaje de este mundo. El mensaje de este mundo es contrario, es inflamarte de ego, es inflamarte de independencia, es hacerte creer que tú sin Dios puedes vivir, y eso es una mentira del diablo. Y ese es el mayor anhelo del infierno, que el ser humano y que el cristiano crea que él puede hacerlo todo solo.
que Él no necesita de nadie. ¿Qué fue lo que vimos en el jardín del Edén? Lo representaron los hermanos de Osco. ¿Qué fue lo que vimos? Un intento de independencia. No, yo no tengo que necesito de Dios. Yo puedo ser Dios. Y esos son los conceptos que hoy vemos. Usted ha escuchado esta frase. Le van a parecer familiar. Todo lo que te propongas, lo puedes lograr. ¿Cuántos lo han oído? Todo lo que tú te propongas, lo vas a conquistar. Métele gana a eso. Ponle fuerza a eso, que todo lo que tú te propongas, tú lo conquistas. Otra frase del mundo posmoderno, llena de humanismo. Otra frase. Mente positiva. Tienes que tener mente positiva. No piensa eso. Piensa positivamente. Que tú no sabes el poder de la mente. Otra frase del mundo humanista, del tiempo contemporáneo. Otra frase que tenemos. A ver, aquí me ayuda. Decláralo. Amén. Oye, declara, decreta, establece. Oye, decláralo por fe, amado. Mire, yo quiero que usted entienda eso. Eso es una mentira del enemigo. Y aunque parezca muy bonito, muy humanista, y aunque parezca cristiano, porque déjame decirlo que esto yo lo he oído en labios de cristianos. Estas expresiones las he oído en labios de cristianos. Uno no puede tener mente positiva, uno tiene que tener mente cristiana. Porque hay cosas que por más que tú declares y decretes y establezcas y le pongas mente positiva y le metas el pecho, no las puedes lograr. Tienes que ser realista, no las puedes lograr. Hay parámetros que no podemos pasar. Si yo ahora mismo digo, yo quiero ser un deportista de la NBA, de la NBA de básquet. Y yo me lo voy a proponer y yo voy a lograrlo. Yo lo puedo lograr. ¿Tú sabes que no puedo? Porque hay parámetros que yo no cumplo. Porque para ser de la NBA, tiene que tener por lo menos 1,50 m, 80 por lo menos. Y yo no llego ni a la persiana de mi casa. No puedo. Tengo que ponerme suelas de hule, tengo que ponerme muelle en los pies para poder llegar al aro. No puedo encestar una pelota. Porque no puedo, por más que lo declare, por más que lo decrete y por más que me esfuerce. No puedo. Hay cosas que no puedo. Y hay que ser muy realista en eso. Entonces, cuando nosotros creemos que todo lo podemos alcanzar creyendo ese mensaje del mundo, estamos engañándonos. Ahora, ¿qué esto me viene a decir a mi pastor en esta mañana? Que yo soy un insignificante pequeño, ¿sí? Contrario al mensaje del mundo que te dicen, tú eres un campeón, tú sí puedes, tú eres un bárbaro. Yo te vengo a decir en esta mañana, somos frágiles. Somos frágiles, somos débiles, amados. Pero nuestra debilidad se torna en fortaleza cuando nos acercamos a Dios, cuando buscamos de Dios, cuando yo estoy consciente de mis limitaciones, cuando yo estoy consciente de que no puedo hacer cosas solo, cuando estoy consciente de que si camino por ciertos lugares puedo caer, yo voy a acercarme a Dios y me voy a refugiar bajo la sombra del Omnipotente. Entonces sí voy a ser invencible, entonces voy a ser un campeón, entonces voy a ser prosperado, entonces voy a estar en victoria y en bendición. ¿Por qué? Porque es Dios mi fortaleza. ¿Entendimos esa parte? ¿Sí? Porque es Dios mi fortaleza, amado. Entonces estoy consciente, cuando estoy consciente de mis limitaciones, ellas me acercan a Dios. Ellas me acercan a Dios. Tú no te tienes que estar lamentando por esas limitaciones. Canalízalas correctamente para que te acerquen a Dios. Ayer hablaban de un texto, Josafat, en el capítulo 20 del libro de Crónicas, del segundo libro de Crónicas, cuando él está peleando contra los de Amón y de Moab. Un ejército. ¿Y sabe lo que dice Josafat? Capítulo 20, versículo 12, creo. Dice Josafat, pero no tomarás justicia tu Señor. No juzgarás tú, oh Jehová, porque no tenemos fuerza, somos insuficientes contra tan grande multitud. ¿Qué está diciendo Josafat? Yo no puedo, soy débil. Entonces dice, y entonces nos volvemos a ti, Señor. Nos acercamos a ti. Y en ese escenario, el pueblo de Israel obtuvo una gran victoria, donde el pueblo de Israel no tuvo que mover un dedo. Sus enemigos cayeron en sus propias emboscadas y se mataron unos a otros. Amado, cuando tú dejas las cosas en Dios, estás consciente de tu debilidad, pero decides no pelear por tus fuerzas, decides no tomar tu participación carnal en el asunto y decides refugiarte en Dios, Dios te fortalece y Dios pelea por ti. Y vas a darte cuenta que vas a llegar a lugares donde tú piensas ver una atmósfera convulsa y cuando llega hay un ambiente de paz. ¿Por qué? Porque Dios se te adelantó y trajo paz en el escenario. Dios llegó adelante y resolvió el problema. Entonces, amados, nos acercan a Dios. Dice la Escritura
Dice el salmista, si Jehová no edificara la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no es el que edificare, si Jehová no vela, en vano vela la guardia. Tiene que ser Él, porque somos frágiles. ¿Por qué Moisés anhelaba tanto la presencia de Dios? ¿Por qué Moisés y el pueblo se vistieron de luto cuando Dios le dijo, vayan y les voy a enviar mi ángel, pero mi presencia no irá con ustedes? Y ese es el cántico que nosotros muchas veces entonamos aquí. Si tu presencia conmigo no va, Se enlutaron el pueblo, eso está en la Biblia. Se enlutaron, se vistieron de cilicio, se lloraron, se angustiaron porque dijeron, Señor, si tu presencia no va, no nos saques del desierto. Prefiero las arenas calientes del desierto que entrar a una tierra sin prometida de abundancia, donde fluye leche y miel, donde todo es prosperidad, pero que tú no estés conmigo. Porque cuando tú estás conmigo, amado, aunque sea debajo de una piedra, ese lugar es un lugar de bendición. Pero si Dios no está contigo, aunque tú estés en Las Vegas, amado, disfrutando las mejores noches de resplandor y lumínicos, usted va a ser el hombre más digno de conmiseración, porque quien nos llena a nosotros es el Señor. Entonces por eso es que la estaba consciente de su debilidad. Señor, yo no puedo confiar en mí, necesito de ti. Por eso David, una y otra vez, cuando iba a enfrentar una batalla, no importando la dimensión de la batalla, si era una batalla pequeña, si era mediana, él no le importaba. ¿Qué hacía? Todo lo ponía en la presencia de Dios. Todo era primero consultado con el Señor. Era hablado con el Señor. Porque David entendía sus debilidades y sabía el potencial de Dios. Y sus debilidades lo acercaban a Dios. Lo acercaban a Dios. Y número 3, mi tercer punto en esta mañana, bueno, no sé si es el tercero o cuarto, no, ahora perdí la cuenta. Es que conocer nuestras debilidades nos permite ver claramente cuáles son los límites que nosotros no debemos sobrepasar nunca. Cuando yo estoy consciente de mi debilidad, cuando yo me reconozco, cuando yo he hecho un autoexamen sincero, desprejuiciado, no justificándonos, porque muchas veces queremos justificar nuestras malas actitudes y le tratamos de buscar la forma y hasta cristianizarla. Ah, no, esto es de Dios, esto es de Dios. No. Lo que no viene en armonía con la palabra, tú le puedes poner vocablos bíblicos, tú le puedes poner bendición, tú le puedes poner Dios delante, Dios detrás. No le agrada a Dios. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Entonces queremos justificar, poner piadoso el pecado. No funciona de esa manera. No funciona. Tenemos que conocer, hacer un autoexamen sincero. Señor, ¿cuál es mi debilidad? Y una vez que yo he detectado cuál es mi debilidad, eso va a hacer que se prenda una luz roja cuando yo esté pasando ciertos límites y cuando yo me esté acercando a ciertos puntos, a ciertos lugares que pueden traer deterioro a mi salud espiritual. Entonces va a decir, ey, yo soy débil y no me puedo acercar ahí. No es correcto que vaya ahí. Me es sabio alejarme de eso. Si usted en el mundo fue un tomador, usted no tiene que acercarse a los lugares donde está tomando. Yo me acuerdo una experiencia que tuvo un compañero mío del seminario, un estudiante del seminario, que su padre se había convertido, su padre era nuevo convertido, había hecho profesión de fe con él y estaba caminando, estaba siendo discipulado, estaba ahí buscando del Señor y de pronto pasó, él tomaba, cuando estaba en el mundo tomaba, estaba allá liberándose de todas esas cosas, pero de pronto pasó por donde acostumbraba los compañeros de trabajo a parar y tomarse unas copas. Y se encontró una vieja amistad. Él venía con su hijo, el cristiano, el seminarista, el que iba a estudiar para pastor, y le dijo, mira qué oportunidad, mira lo que le dicen, mira qué oportunidad para predicarle el evangelio a esta gente. Este es el momento. Y el hijo le dijo, oye, no te quedes en esa barra, que no te va a ir bien, no te quedes, huye de esas cosas, mijo. Oye, este es el momento y yo lo voy a predicar y Dios me va a ayudar. Y dice que se fue a él adelante y él se quedó ahí predicándole a los amigos. Como a las 2 horas llegó el padre a la casa. Y cuando llegó dijo, por poco lo convenzo. Llegó fatal. No conocía su debilidad. Amado, tenemos que saber cuándo hay lugares que yo no puedo pasar por ahí. Hay ciertos sitios que yo no puedo frecuentar. Porque yo sé, yo me conozco. Y como me conozco, me controlo. Sé lo que pasa. La Biblia nos dice, el que se cree estar firme, mire que no caiga. Hay gente que piensa, no, a mí no me va a pasar, yo puedo controlarlo. Yo puedo manejar esa situación, yo sé hasta dónde puedo llegar. Mentira.
Mentira, no sabemos nadie de nosotros lo suficientemente fuerte para poder enfrentarnos al pecado y a la tentación. Necesitamos la gracia de Dios. Necesitamos el Espíritu Santo trabajando en nuestra conciencia y prendiendo la luz roja. Y entonces poder decir no a lo que está mal y alejarnos del pecado. El apóstol Pablo le decía a Timoteo: huye de las pasiones juveniles. Huye de eso. Apártate de eso. Porque una vez prediqué un mensaje que se llamaba Cuando los valientes huyen. Porque en esa ocasión, huir es de valiente. Entonces, amado, si hubo un problema en la vida de Sansón, es que no conocía sus limitaciones. Sansón era tan fuerte, tan fornido, pero tan débil en su corazón y en su espíritu, que no supo darse cuenta de hasta dónde él podía llegar. Y la lujuria le ganó la batalla. Y terminó en los brazos de una mujer filistea, revelando su secreto y perdiendo la bendición de Dios sobre su vida. Y el hombre que se convertía en una amenaza contra los filisteos, que al oír la palabra Sansón, ellos temblaban, ese Sansón se convirtió en el payaso de los filisteos. Terminó entreteniéndolos. Decían: estamos ebrios, estamos llenos de gozo en una fiesta, tráiganos al Sansón, al bufón, para que nos entretenga. Cuando nosotros nos alejamos de Dios y creemos que somos lo suficientemente fuertes para resistir el pecado por nuestras propias fuerzas, nuestras debilidades, terminamos convirtiéndonos en bufón y marionetas del enemigo. Y lo que la gente un tiempo valoró, hoy lo ve como un espectáculo para divertirse y pasar el rato. No conocía sus limitaciones. Por tanto, pasó líneas peligrosas en su vida. Y lo mismo le pasó a David, y lo hemos mencionado. Un hombre conforme al corazón de Dios. La semana pasada hablábamos de David, de su pecado, de la confesión en Salmo 51. Y cómo en un momento él no supo definir cuál era su debilidad y se quedó en el lugar incorrecto, a la hora incorrecta, en el lugar que no debía andar. Cuando los reyes están en la guerra, David no estaba en la guerra. David estaba dando paseitos en el balcón de la casa. Había terminado de ver Netflix, estaba con una bata de baño, se paró en el balcón, avivamiento. Mix Universo, Bexabe. Y cuando él vio a aquella mujer, seguro la vio haciéndose una selfie. En el baño. La trajo, adulteró, la embarazó, mató al esposo y después todo el juicio, toda la hecatombe que tuvo que vivir. Hay veces nosotros nos engañamos, nuestra arrogancia nos engaña, nuestra ignorancia. Hermano, sea sabio. Sabiduría es conocer nuestras limitaciones también. El apóstol Pedro en una ocasión le dijo al Señor: Señor, si yo voy contigo hasta la muerte, yo contigo voy hasta si tengo que sufrir cárcel, voy a sufrir cárcel. Y si tengo que morir por tu causa, voy a morir por tu causa, pero no te dejo solo. ¿Y sabe lo que le dijo Jesús? Se volteó y le dijo: mira, Pedro, el gallo va a cantar 3 veces y para cuando eso suceda, ya tú me habrás negado 3 veces ya. 3 veces me habrás negado. Había una iglesia, creo que tengo una diapositiva, tenía otra, pero dale 2. Hay una iglesia que se creía que era fuerte. En el libro de Apocalipsis, capítulo 3, hay un mensaje a 7 iglesias en el Asia Menor. La iglesia de la Odisea. Ellos creían que eran fuertes. Ellos creían que podían hacerlo todo. Ellos creían que tenían potencialidades, tenían unos recursos financieros extraordinarios. Ahí habían bancos. Era un centro importante de comercio en el Asia Menor. Y ellos se creían robustos y fuertes. Y mira lo que dice la Escritura. Y dice, porque tú dices, dice el Señor, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres, Dios le dice, no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Amado, qué triste es creernos algo que no somos. Qué frustrante. Hay veces hay gente que se cree que son fuertes cuando en verdad son débiles. Y hasta que no llegues al punto donde te das cuenta de cuál es tu debilidad, no vas a encontrar fortaleza. Porque nuestra fortaleza está en nuestra debilidad. Y nuestra debilidad nos llevan a Dios. Y es en Dios que somos más que vencedores. Ahora, déjame terminar con algo. Y es que nuestras debilidades, amados, nos unan como hermanos.
y nos permiten solidarizarnos con otros que también son débiles. Es cierto que muchas veces el reino de Dios está lleno de fariseos, de gente que estirada, con una Biblia grande, que tú te le acercas y te parece que te estás acercando a Anás y Caifás, fríos como una tumba. Tú los ves y lo que te inspiran es alejarte, porque parecen que son impenetrables de la fortaleza y no saben que adentro hay debilidades también. Hay debilidades. Lo más saludable para nosotros es reconocernos que somos débiles y ayudarnos uno al otro. Hay una historia, estaba terminando de leer un libro y me encontré esa ilustración. Hablaba con otra temática, con otra dirección, pero yo la voy a poner a esta dirección que estamos. Así, había un niño que quería comprarse unos cachorritos que un señor estaba vendiendo. Él vendía unos cachorros, tenía una perra preciosa de raza y tenía varios cachorritos, pero él quería deshacerse de esos cachorros, así que los empezó a poner a la venta. Puse un cartel ahí de que se vendía, for sale, venta de perro, no de perro caliente, hot dog, sino una venta de perritos reales. Así que el niño se acercó al patio donde estaba aquel hombre trabajando su tierra, barriendo su patio y demás, y le preguntó: señor, lo agarró por la cerca y le dijo: oiga, señor, ¿yo puedo comprarme uno de sus cachorros? Y el hombre le dijo: sí, ¿cómo no? Sí, ¿cómo no puedes? Claro. Y él le dijo: ¿tienes dinero para eso? Y el niño metió su mano así en el pantaloncito y sacó unas cuantas monedas y se las dio y le dijo: ¿con esto me alcanza para poder? Y él le dijo: sí, claro, hijo, te alcanza con eso. Así que llamó a la perra y inmediatamente detrás de ella vinieron sus cachorros. Dice que eran peloticas de pelo, gorditos, bellos, hermosos, y el niño observando desesperado ahí tras la cerca lo lindo que se movían aquellos cachorros, cuando de pronto comenzó a salir de la perrera uno que apenas podía andar, tenía defectos en sus paticas, no podía caminar, no podía correr, a duras penas se movía, se caía y daba vueltas. Y el niño le dijo: yo quiero ese quiero ese, señor. Y él le dijo: pero ¿cómo es ese, niño? Ese no te conviene, nunca va a poder hacerte feliz, no vas a poder correr con él, no vas a poder llevarlo a pasear a largas distancias, porque mira las limitaciones que tiene. Así que el niño se incorporó en la cerca, dio unos pasos hacia atrás y comenzó a remangar el pantalón, cuando aquel hombre se dio cuenta de que tenía unos soportes de metal agarrados a su pantalón, a sus zapatos. Y él le dijo: lo quiero, porque él necesita a alguien que lo entienda como lo puedo entender yo, porque no puedo correr como él. Amados, nuestras debilidades nos aunan con gente, nos conectan con otros. Yo he tenido personas que me han llegado a conversar conmigo, y después que han estado sentados conmigo conversando me han dicho: no te voy a hablar de eso, no quiero hablarte de eso porque ha sido un error hasta venir, vaya. Y usted sabe que yo he hecho, como a ellos les cuesta decirme sus debilidades, yo he empezado a decirle mis debilidades, y en un punto nos conectamos y me dice: pero ¿verdad? ¿Pero verdad que tú has tenido lucha con eso? ¿De verdad que tú has batallado con esa situación? Y en un punto nos conectamos y abrimos nuestro corazón y comenzamos a consolarnos uno a otro. ¿Pero te sientes en ocasiones solo? Sí, pues si tú siempre estás rodeado de gente, sí, pero la soledad se lleva en el corazón, no en las multitudes, no en Instagram, no en Facebook. Hay veces te sientes solo, hay veces te sientes abandonado, hay veces te sientes batallando solo. Y tenemos que seguir adelante. Nos aunan, amado. Nos aunan, nos conectan. No veas a tu hermano débil como alguien para poner encima el dedo y acusarle. No veas a tu hermano que ahora está luchando con una dificultad, con ciertas y determinadas luchas en el alma, como una oportunidad para hacer leña del árbol caído. No, acércate, ámalo, restáuralo, considerándote a ti mismo, no sea que tú también en algún momento puedas hallarte en esa condición. El apóstol Pablo dice: si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarles con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas hallado en una falta. Reconozcamos, amados, nuestras debilidades, porque nos van a acercar a Dios. Y cuando reconocemos nuestras debilidades, nos van a dar la posibilidad de ser eficientes en el reino de Dios y no sufrir lesiones como Ronnie Coleman, no tener que abandonar la carrera porque pensamos que podemos llevar un peso más allá de nuestras capacidades. Rindamos nuestra vida a Dios, echemos sobre Jehová nuestra carga, seamos sinceros con Dios y le digamos: Señor, tú conoces porque tú fuiste quien me diseñaste, tú fuiste quien me creaste, Señor.
Así que a ti me entrego, en ti confío, fortaléceme. Y en mi debilidad, levántame, dame fuerza y úsame para tu gloria. Y entonces tú vas a ser un atleta que finalmente puede obtener la corona de victoria, la corona de la vida en las manos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Póngase de pie y vamos a terminar